Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. A medida que se empieza a acercar la fecha de las elecciones generales previstas para octubre, ya empieza a haber algunas especulaciones, hipótesis acerca de cuál va a ser el resultado después de los resultados de las PASO. Fíjate, nos asomamos a una de ellas, en este caso de DCB, de Cristian Boutier, DCB Consultoría en Opinión Pública. Fíjate cómo se termina dando en función de esta encuesta cuando le preguntan si las elecciones generales fueran mañana. Fíjate que Milei sigue manteniendo el primer puesto, pero termina ampliando de ese 30 a un 32%, un ministro candidato como Sergio Massa, que había salido tercero, que termina acá en esta encuesta de proyección, de especulación, de hipótesis, si las encuestas, si las elecciones fueran mañana, las elecciones generales, termina de un tercer a un segundo puesto con un 28% y una Patricia Bullrich con un 25%. Es una encuesta, es una foto y no necesariamente es un presagio que se va a cumplir. Y tenemos un Juan Schiaretti con un 3,8%, más o menos manteniendo lo que sacó en las elecciones PASO. Estas van a empezar a aparecer en función de que se acerquen las elecciones presidenciales generales. Ahora vamos a la otra placa. Habrás escuchado o no a la actual vocera presidencial, y presidencial nada más porque desde el mismo gobierno le salen a desconocer lo que dijo, ¿no? Operación Posicionamiento Milei. Salió la vocera Gabriela Cerruti a decir que toda esta psicosis que tiene que ver con los saqueos, que más que saqueos son robos, independientemente que los saqueos ya sean robos, pero cuando te fijas lo que sacan, no ves a nadie con un paquete de arroz y que también está mal, lo ves con Fernet, lo ves con electrodomésticos, etcétera, etcétera. Esta psicosis que tiene que ver con los saqueos, que nos hace acordar aquel patético y oscuro 2001 con el tema de los saqueos, entre otras cosas, o en la hiperinflación de Raúl Alfonsín, ¿no? Que salió a decir que todo esto estaba operado políticamente por Milei. Primero, es de un alto riesgo decir eso en un contexto económico de pobreza y de desocupación bastante profundo, salir a decir eso. Pero como siempre te decimos, estos dichos, y más aún a ese nivel, no son inocentes. Esto se llama operación posicionar a Milei. ¿Por qué? Porque le terminan dando prensa y lo terminan posicionando a Milei en detrimento de Patricia Bullrich, buscando así la esperanza de que Sergio Massa se termine yendo, incluyendo en un balotaje, en una eventual segunda vuelta. Pero esto es básicamente, este dicho no ha sido inocente. De hecho, no ha sido Milei el que ha operado con todo esto, ni tampoco creemos que haya sido Raúl Castel, ese dirigente social, porque mantener esa logística para terminar con saqueos en Mendoza, en Neuquén, en Córdoba, etcétera, requiere de una gran logística política y Castel carece de todo eso. Pero digo, este es el objetivo hoy del gobierno: posesionar a Milei, subir en la escena central de la política a Milei en detrimento de Patricia Bullrich y de esa manera buscar en una eventual segunda vuelta que Sergio Massa termine en ese balotaje. Pero repito, una cosa es hacer esta clase de política, de rosca política, etcétera, en un contexto medianamente normal. Pero es muy riesgoso salir a decir esto cuando ya sabemos los antecedentes que hubo con el tema de los saqueos, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente placa, a algo que es más local. Te paso a explicar. El que tenés acá es Ramón Mestre, tomándole juramento a Ferreira, que hasta ese momento había sido por mucho tiempo el intendente de Calchín. Acá lo tenés con Ramón Mestre, Walter Ferreira, exintendente de Calchín. Acá lo tenés a Ramón Mestre, también con Walter Ferreira, exintendente de Calchín. Te estarás preguntando qué tiene que ver todo esto. Continúa la sangría de dirigentes radicales hacia el sector, digamos, de los radicales auténticos, o por lo menos lo que lidera Miriam Prunotto. Otro dato: fue 20 años prácticamente intendente de Calchín Oeste, Walter Ferreira, después pasa a ser funcionario y secretario del radical Ramón Mestre, y se convierte
actualmente en el intendente electo de Las Rabonas, en Tras la Sierra. Con esto entraría a formar parte de esos intendentes, o por lo menos 4 que tengo conocimiento, que han sido intendente de otro lugar y después de otro lugar. Vayamos a hacer un poco de historia. El dirigente radical Luis Brouwer de Konin, padre de la actual diputada nacional de Río Tercero, fue primero intendente de Ascasubi y después 8 años de Río Tercero. Daniel Pacerini, el actual intendente electo, fue intendente de Cruz Alta y hoy se convierte en el intendente electo de Córdoba. El actual gobernador electo, Martín Yarlora, fue intendente 8 años en San Francisco y actualmente es el intendente de Córdoba. Y Walter Ferreira, que hoy pasa a formar parte, esto es una primicia que te estoy dando dentro de la información política, que pasa a formar parte de ese grupo que va a seguir de radicales, de dirigentes radicales, a Miriam Prunoto, fue mucho tiempo intendente de Calchín Oeste y hoy es intendente electo de Las Rabonas, de Tras la Sierra. Esta es la novedad, fíjate, ya está formalizado el pase de otro dirigente, podríamos nombrar, por ejemplo, el intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, por ejemplo. Bueno, ahora se suma Walter Ferreira, intendente electo de Las Rabonas, a ese grupo que sigue desertando o no está de acuerdo con la conducción de la Unión Cívica Radical actualmente, ¿no? Muy bien. Tenemos ahora otra placa que tiene que ver con el invitado de hoy. ¿Te acordás de esta placa? La actual legisladora, que la suspendieron en su momento, nos referimos a la radical Patricia de Ferrari, que dijo esto en un Twitter, ¿no? Falta mucho para que aparezcan los Falcon Verde para impartir justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía. Este Twitter le valió por parte de la mayoría o del oficialismo del peronismo, de Hacemos por Córdoba, la suspensión de la legisladora radical. ¿Y por qué te estoy haciendo esta introducción? Porque por carácter transitivo te llevo a esta placa, que es la siguiente, que tiene que ver con algo muy parecido en otro órgano legislativo, en este caso en el Consejo Deliberante. Fíjate, y tiene que ver con el invitado de hoy, que es el doctor Diego Casado. Le piden una cuestión de privilegio, básicamente por decirte actualmente esto: me preocupa la desaparición de Juan Negri. En una clara alusión, se lo vamos a estar preguntando, pero la percepción que tiene la oposición es que roza esos años oscuros de la dictadura, ¿no? Vamos a estar hablando de esto, vamos a estar hablando del narcotest, de esa ordenanza que se logra implementar a raíz de su autoría y que ahora quiere que se amplifique a nivel provincial y a nivel nacional.